Muy buenas tardes. Me complace muchísimo tenerles el día de hoy. Mi nombre es Francisco Martínez y yo trabajo en la coordinación de alianzas en Play. Y a nombre de la maestra Nadia Paola Mireles Torres, directora de la Plataforma Abierta de Innovación y del equipo de Play.mx, les doy la bienvenida a este ciclo de 3 webinars sobre emprendimiento social. El primero, para el día de hoy, empresas que cambian al mundo, modelos de negocio social. El segundo, que será el día de mañana, está titulado El futuro de la educación de los negocios, el emprendimiento social. Y cerraremos con la sesión del jueves, redefiniendo el propósito, empresas y su impacto social. Todas a esta misma hora. En medio de esta contingencia, Play ha implementado la estrategia Aprendo en Casa, que ofrece este y otros contenidos que tenemos para ustedes en aprendoencasa.play.mx. Para dar inicio, nos honra el director general de ESMEX, Jorge Méndez Heredia. ESMEX es una organización que impulsa el talento de los universitarios para diseñar soluciones a problemas sociales a través de modelos de negocio social. Y es un referente para nuestra región en temas de emprendimiento social. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, hola, ¿cómo están todos, todas? Muchísimas gracias, Francisco, por el intro, también por la gestión para que se logre este primer webinar que vamos a tener en este ciclo. Y pues justamente ahora que Francisco comentaba este tema de la contingencia, me puse, antes de esta charla y sobre todo durante este tiempo, les cuento brevemente, a nosotros nos agarró la contingencia a la mitad, yo creo que antes de la mitad de un programa muy importante que es una gira universitaria, donde justamente hacemos este tipo de charlas con otros jóvenes de diferentes universidades y de diferentes perfiles para explicarles qué es esto del emprendimiento social, cómo funciona, de qué manera pueden involucrarse y pues de repente llega la cuarentena y se cancelan estas actividades. Y durante este tiempo nos pusimos a trabajar y a preparar de qué manera podríamos dar una respuesta para que el impacto pueda continuar y más que pueda, debe continuar. Y construimos esta charla muy interesante y la primera, antes de cualquier cosa, pues bueno, presentarme formalmente, que luego me emociono con la charla. Yo soy Jorge Meléndez, soy director de ESMEX. Tengo aproximadamente 10 años involucrado en temas de emprendimiento y de innovación social. Y durante estos 10 años, pues digo porque esto por supuesto no lo he construido solo, encontrar muchísimas formas en las que el impacto y los modelos de negocio se pueden conjuntar y justo esto es lo que queremos compartirles, de qué manera con sus talentos, no sé si aquí, si bien en la publicidad estaba enfocado a que la charla fuera dirigida solo para jóvenes y emprendedores, pues la realidad es que posiblemente aquí estén de otros perfiles y bienvenidos, bienvenidas. Y ya en la parte de las preguntas y respuestas podremos saber sus perfiles. Por favor, vayan anotando las preguntas que vayan surgiendo. Y en esa misma pregunta, por favor, señalen si son pues jóvenes, no tan jóvenes, emprendedores, profesores, empresarios, curiosos. Cuéntenos de dónde vienen. Pero quisiera comenzar con la primer pues gran afirmación que va a abrir este diálogo. La cuarentena es un privilegio que muchos no pueden darse. Y entendiendo esto, pues entender qué está pasando afuera, ¿va? Digo, yo sé que de repente estamos un poquito cansados, cansadas de escuchar coronavirus, cuarentena, confinamiento. Sin embargo, si bien nosotros no queremos como enfocar muchísimo nuestra comunicación hacia ese tema, consideraba importante abrir estos temas el día de hoy, donde pues qué está pasando y qué problemas están sucediendo a partir de este confinamiento, esta cuarentena y esta crisis. Y por supuesto, adelante hablaré de cuáles son las oportunidades para combatirlas, pero quisiera tocar algunos puntos que hemos identificado en esta cuarentena como un impacto negativo que está teniendo este tipo de crisis. De acuerdo a la London Schools of Economics, pues mencionan que realmente la población, le pedimos a esta población que tenga como cuidados, que se lave las manos, que tengan su sana distancia, pero la realidad es que 4.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua. Entonces, ¿cómo les podemos pedir que cumplan con ello si no tienen los recursos para lograrlo? Asimismo, podemos hablar del hacinamiento.
millones de personas viven en pequeños espacios y conviven en estos espacios, que además, si le agregamos problemas que se han aumentado y derivado o que se han hecho todavía más graves, como la violencia intrafamiliar, ¿va? Realmente estos casos han aumentado y entonces las personas, particularmente las mujeres, pues están teniendo que vivir realmente con el enemigo. Y entonces, pues ahora hay que buscar soluciones sobre albergues para estas personas, para las mujeres. Podemos enfrentar cosas un poquito menos graves, pero que tienen que cuestionarse. Es el sistema de saneamiento, ¿va? Cómo se está trabajando y de qué manera estos servicios básicos a los que las personas no están teniendo acceso, pues la salud es uno de ellos y es el principal problema para esta crisis sanitaria, pero de ahí vamos a hablar sobre la educación, cómo se está otorgando esta educación el día de hoy, donde las personas no pueden, sobre todo los niños, acceder a la tecnología básica para tomar estas clases. Y si bien se están haciendo esfuerzos importantes desde diferentes sectores, creo que es importante cuestionarnos qué pasan con estas problemáticas el día de hoy a partir de esta contingencia. Y, por ejemplo, un dato extra, si se nos pide que nos mantengamos en casa, pues hay algunos que no pueden hacerlo porque el 57% pues vive en el trabajo informal. Son 31 millones de personas solamente en México que viven en estas condiciones y realmente el confinarse en sus casas y no salir a vender, pues es de vida o muerte. Entonces, sobre estos retos es sobre los que queremos hablar, estos retos que surgen durante la cuarentena, pero realmente hay elementos que no nada más suceden o hay que analizar dentro de esta cuarentena. Porque uno de los puntos importantes es que debemos de pensar la globalización y el sistema económico. Va realmente el repensarlo porque los problemas no surgen a partir de la cuarentena y de toda la crisis del coronavirus, sino a partir de aquí estamos identificando con mayor fuerza los problemas que traemos detrás. ¿Va? Y entonces, estas problemáticas, ¿cuáles son? En temas medioambientales, pues podemos hablar de la contaminación de mares, de ríos, por la basura que estamos generando con nuestro consumo y que pues las empresas no han encontrado y no todas están motivadas, algunas sí, por supuesto, y hablaremos de eso más adelante, no están motivadas lo suficiente en poder generar estos productos y servicios que sean más amigables con el medio ambiente. Yo lo decía en una charla el día de ayer, para si alguien estuvo en la charla de las 5 lecciones, que realmente el tema de, uno, ser responsable o ser sustentable ya no es suficiente. La realidad es que tenemos que pensar en la regeneración, se le llama, porque si hablamos de regeneración, hablamos de que mi producto, además de que no va a generar ningún otro problema en el medio ambiente, va a ayudar a sanarlo, va a ayudar a que, o sea, no es suficiente con decir, ya no voy a generar basura en estos ríos, sino voy a ayudar a que esa basura ya no esté en esos ríos. Hablemos de deforestación, ¿va? Realmente en 2018 estaba leyendo 4 países de Latinoamérica se habían visto afectados, principalmente de Sudamérica, por esta deforestación. ¿Va? En datos más anteriores, habíamos revisado que si esta secuencia de producción y deforestación continuara en 100 años, definitivamente no iba a haber ningún árbol sobre la faz de la Tierra. Y pues que hablamos sobre más de impacto climático, todo el tema de los animales que están en peligro de extinción. Entonces, yo creo que podría hablar de una cantidad enorme de problemáticas que ya vienen detrás. Pero entonces debemos de repensar esta economía, este sistema económico, y posiblemente muchos digan que el capitalismo, posiblemente otros digan que no, pero si de repente creemos que el capitalismo es el modelo que vamos a trabajar, pues entonces hay que buscar un capitalismo más inclusivo, más sostenible, más justo, en este caso, pues que vuelva a basarse en las economías locales. Y justo en esta mañana tuvimos la oportunidad, si algunos están un poco más involucrados en este tema, de tener una charla a través de una conferencia que otorgó Muhammad Yunus. Si alguien lo conocerá, por favor, pónganlo aquí en los comentarios y si no tuvieron la oportunidad, pues si hay alguna duda que tengan, pues a lo mejor podría compartirla. ¿Y quién es Muhammad Yunus? Para aquellos que no han tenido la oportunidad de conocerle, él es economista, doctor en economía, él es de Bangladesh, uno de los países pues, más pobres del mundo, y él, él es premio Nobel, pero él no es premio Nobel de Economía, sino premio Nobel de la Paz.
¿va? Si bien es una historia pues muy compleja, o más que compleja, larga, después la podremos contar en otros momentos, o si nos siguen después en redes sociales podrán ver algunos videos que compartamos de él. Sin embargo, Muhammad Yunus podemos resumir que por un lado, si bien fue alguien que detonó muchísimo el tema del microcrédito y particularmente creó el Banco de los Pobres, el Grameen Bank, para lograr darles créditos a las personas pobres que nadie les estaba dando créditos y que estaban viviendo o dependiendo de esos créditos de los usureros. Y por el otro lado, a partir de este modelo que creó, pues inició todo un movimiento alrededor de algo que él llama los social business, los negocios sociales. Y estos negocios sociales, si bien lo explicaré un poquito más adelante, él logra combinar la manera en la que generamos dinero, sin embargo, contemplando muchísimo cuál es el impacto social que queremos lograr con ese negocio. Entonces, uno de los aprendizajes como parte de esta reflexión es poder encontrar esta frase que él mencionó durante la charla de hoy. Aprovechemos que el mundo se colapsó, no para repararlo, porque la realidad es que no tenemos que volver atrás. Era parte de lo que una de las compañeras que estuvimos haciendo estas preguntas mencionaba. O sea, volver atrás es decir, que queremos volver a todos los problemas que acabo de mencionar. Y volver atrás no es suficiente, sino tenemos que aprovechar que esto está sucediendo, que hay cosas que evidentemente no están funcionando y tirarlas a la basura. Y a partir de ello, reconstruir un nuevo modelo, ¿verdad? Y si de repente puedes decir, híjole, pues está como muy utópico, la realidad es que hay una cantidad enorme de personas que ya creemos y trabajamos en ello. Y lo que nos hace falta es mucha más voluntad y participación de otras personas, jóvenes, universidades, empresas, gobiernos, organizaciones que se sumen realmente a este modelo. Entonces, hablando un poquito más sobre los negocios sociales, pues vamos a hablar de cómo funcionan estos dos mundos. Por un lado, hablamos del lado del impacto social, ¿va? Y aquí me voy a detener un poquito para hablar sobre el tema. Cuando hablamos del impacto social, normalmente nosotros pensamos en asociaciones civiles, en estas organizaciones de la sociedad civil que nacen con un objetivo muy claro, ¿verdad? Resolver una problemática social ambiental, maximizar este impacto lo más que se pueda. Y justo ahora, en esta pues, crisis, nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con una asociación civil y entendemos que está tratando un problema muy importante de una manera innovadora. Sin embargo, ¿cuál es el problema? El problema está en que la manera en que lo está atendiendo o la manera que está financiando es a través de donaciones. Y estas donaciones, ¿de dónde vienen? Estas donaciones vienen pues de gobierno, ¿va? Bajar recursos, de las empresas por su área de responsabilidad social, filantropía, y de las personas, ¿verdad? Típico, estamos en alguna plaza y llega alguna organización como parte de su modelo de que donemos una cantidad de ya sea única o mensual, donde pues con esas donaciones puedan seguir ejecutando sus acciones y poder maximizar este impacto socioambiental. Sin embargo, el problema más importante aquí que podemos encontrar es que la complicación de poder acceder a estas donaciones. Realmente el tiempo que le dedica una organización de su 100% de tiempo, el 50 y quizá el 70% le dedica a pues la búsqueda de estos financiamientos, la gestión, la administración y sobre todo los reportes de cómo se ejecutó este. Y entonces, si bien te va, pues en promedio el 50% de tu tiempo lo estás dedicando solamente a tu misión y el otro 50% se está yendo en la gestión. ¿Vale? Entonces, en esta asociación que estamos trabajando, pues en esta crisis, pues muchos recursos de las empresas pues se están yendo para abajo porque las empresas pues como sabemos están teniendo que cerrar, disminuir sus presupuestos y entonces de esa manera, las asociaciones civiles se ven en una crisis económica también. Y ahí es donde vemos un área de oportunidad que representa un problema para estas organizaciones para poder cumplir con este impacto social. ¿Va? Entonces vamos a dejar por ahí este tema y avancemos al siguiente. De ahí avanzamos sobre los negocios. ¿Va? Es el otro mundo que compone los modelos de negocio social. ¿De qué trata esto? Los negocios tienen como meta maximizar sus dividendos.
Entonces, esta maximización de los dividendos pues, nos habla de que pues, lo que queremos es generar más riqueza, más riqueza y más riqueza, y está bien, ¿verdad? O sea, el generar dinero está de lujo. ¿Y cómo lo logran? ¿Cómo logran alcanzar esta meta, su objetivo, estos negocios? Pues lo que hacen es tener productos o servicios que comercializan, ¿va? Que logran obtener recursos a través de ventas. Yo te entrego este producto o servicio y tú me das un recurso que me permite sostener mi operación. Y entonces, para yo poder, pues, vender o cumplir con mi meta, o para poder cumplir con mi meta, yo tengo que vender. Y entonces, es un ciclo y por ello podemos encontrar asociaciones civiles pues que apenas logran los 50 años, hay algunas pocas que superan esos 50 años de existencia. Sin embargo, podemos encontrar una mayor cantidad de negocios que superan los 100 años de vida. Y si bien los negocios vemos tienen aspectos positivos, pues sabemos que lamentablemente hay pues una cantidad importante de negocios que realmente no están interesadas en pues el impacto que está generando, ¿verdad? Y entonces, seguramente cuando muchos escuchan la palabra emprendimiento social, piensan en la responsabilidad social empresarial. Sin embargo, como lo comenté al inicio de la charla, la responsabilidad social empresarial ya no es suficiente. Y cuando hablamos de emprendimiento social, de negocios sociales, hablamos de un nivel mucho mayor de impacto social, que podríamos profundizarlo en una charla y al cual podemos invitarlos a una clase virtual que tendremos a principios de junio. Eh, pero la responsabilidad social que algunos tienen, si bien no es suficiente, lamentablemente otro grupo de empresariado, pues no está muy interesado en este impacto social. Y entonces, si bien yo estudié mercadotecnia y recuerdo un poco mis clases pues de administración, pues una de las cosas que nos enseñan es hacer más con menos. Y muchas veces algunos de estos grupos de empresas, pues entienden, y más bien yo considero que malentienden, que hablar de hacer más con menos significa pagarle lo menos que pueda a los empleados, aprovecharme lo más que pueda de los proveedores, de los recursos naturales, cobrar lo más que se pueda al cliente, ¿va? Y si bien hay como aspectos que podríamos debatir, lo importante a mencionar de esta parte de los negocios es que pues no hay un interés como tal del impacto social y porque hasta la fecha, si hablamos de estos dos modelos, pues hemos creído que impacto social solamente se debe de dejar para las asociaciones civiles y los negocios, pues para los empresarios, ¿verdad? Porque el negocio solamente es para generar dinero y está totalmente erróneo. El día de hoy, si pensamos que esos dos mundos deben de ser distantes y el gobierno es el que puede ayudar a que estos dos crezcan, pues evidentemente tenemos los problemas a los que nos estamos enfrentando. Y justo lo que Muhammad Yunus y muchas otras organizaciones proponemos y repetimos es un modelo que combine los dos mundos, donde hablamos que un modelo de negocio social, una empresa social, es aquella que tiene como un objetivo principal maximizar el impacto social y ambiental y por el otro, para lograrlo, tiene productos o servicios que vende a un cliente en particular que cuando los vende tiene un ingreso y entonces no tiene que hacer dobles trabajos como en las asociaciones civiles. Y por el otro, cuando vende este producto y es consumido, tiene un impacto social ambiental. Es decir, le resuelve una problemática social ambiental a un grupo, ya sea de manera directa al cliente y consumidor o a otro grupo tercero de beneficiarios. Y entonces, si nosotros vendemos más, generamos mayor impacto social. Si queremos generar mayor impacto social, tenemos que vender más. Estos son los modelos de negocio social. Combinar estos dos mundos, si bien ya es un reto el tener un negocio y lamentablemente encontramos que a los 2 años, como pues la única meta de los emprendedores de negocios solos es generar riqueza, pues a los 2 años el 80-90% fracasa. Ya es un reto hacerlo. Ahora combinar con modelos de impacto termina siendo un reto mucho mayor. Por suerte, en términos de resiliencia y de persistencia, los llamados emprendedores y emprendedoras sociales tienen pues una duración mayor para rendirse, que es de una cantidad de 5 años en promedio. Sin embargo, pues estos datos son un poquito ambiguos, ya que no es tan fácil y no nos hemos organizado lo suficiente para una definición clara de emprendimiento social. Sin embargo, esta definición de los dos mundos nos ayuda a entender mejor
que es posible repensar que los negocios sirven definitivamente para resolver problemáticas sociales, y el día de mañana nosotros esperamos que no tengamos que distinguir una empresa social de otra, de una que no lo es, que esa es otra charla completamente que también les haremos la invitación a participar, pero que no debe haber esta distinción porque las empresas puedan nacer y deban nacer para resolver estas problemáticas sociales, y que el resolver una problemática social no esté peleado con la generación de dinero, ¿va? Entonces, por favor, avienten todas sus preguntas que tengan hasta este punto, porque si bien ahora lo que voy a hablar es algunos casos de empresas sociales, y no nos daría la vida para profundizar tanto en esta charla, al menos, sobre el funcionamiento de los negocios sociales, avienten sus preguntas para que al final pueda responderlas con todo gusto. Entonces, vamos a hablar de un par de casos que están utilizando o modelos de negocio social, y cómo combinan estos dos mundos. Posteriormente les hablaremos de cómo nosotros estamos impulsando este tema, para también contarles cómo algunos de nuestros egresados han logrado diseñar desde cero, y contarles estos casos, cómo han creado emprendimientos sociales. Entonces, hablemos primero de Julia Borbolla. Digo, si aquí algunos ya nos conocen, conocerán un poquito el caso. Julia Borbolla es psicóloga preocupada muchísimo por el tema de la violencia infantil. Particularmente, Julia lo que hace es ayudar a estos niños y niñas a que superen ciertas conductas. Sin embargo, desde un principio no comentan y no señalan de dónde viene esos comportamientos. Julia supone que viene de un tema de violencia. Sin embargo, los niños, cuando son violentados por un adulto, no quieren compartirlo con este mismo adulto o con un adulto similar. Entonces, lo que Julia en el trayecto de su vida lo que hace es encontrarse con una persona que le ayuda a hacer estos títeres interactivos. Esta caricatura que ustedes ven que le llaman antenas, la realidad es que no nada más es un dibujo, es un software, y como software lo que hace ella en una primer prueba con una de sus terapias, con una niña, Mariana, de 3 años, la mete a una habitación decorada muy bonito para niños, frente a un televisor que tiene una camarita. Y esta camarita lo que le permite es a Julia en otra habitación poder observarla, escucharla y manipular a la caricatura, para que cada vez que Julia hable salga una voz caricaturesca y empiece un diálogo con Mariana. Y entonces le dice: hola Mariana, yo soy Antenas, vengo del planeta Antenópolis, no me gustan los adultos porque son muy feos, sin embargo, quisiera platicar contigo. ¿Tú quién eres? Y Mariana, quita la pena, tranquila, ve una caricatura, y le responde inmediatamente: yo soy Mariana, tengo 3 años, vivo con mi mamá, mi abuelita, mi hermanito y la sirvienta. Dice: Julia le pregunta a través de Antenas: ay, ¿qué es eso de la sirvienta? La sirvienta es la persona que me cuida y que me pega cuando mis papás no están. ¡Pum! En ese momento, pues Antenas empezó a descubrir si le convenía tener esa niñera, si le convenía quedarse con o tener un abuelo, un padrastro, o jugar con el chofer a bajarse los pantalones, ¿verdad? Entonces, realmente, Julia, a través de la empatía que pudo generar con esta caricatura, con este títere interactivo, logró identificar cuándo había realmente casos de violencia infantil, ¿vale? Entonces, este sucede en Ciudad de México, y lo que hace Julia Borbolla es llegar a un siguiente nivel. Es decir, ok, tengo mi software y lo que voy a hacer es venderlo para que los demás tengan esta solución. No me puedo quedar yo solo con la solución. Vamos a escalarlo, ¿no? Para que realmente se convierta en un negocio, porque, como bien Muhammad Yunus lo menciona, si yo lo que busco, si bien inicialmente podrán ver Antenas por los niños AC, solo lo buscara con una lógica de asociación civil, pues entonces lo que hubiera hecho solo Antenas es pedir recursos, y cada año 1 millón de pesos que haría asociación civil, generó un impacto súper impresionante por la solución que diseñó, una muy buena innovación social. Sin embargo, para el siguiente año necesitaría otro 1 millón de pesos. Y al siguiente año posiblemente hasta más, porque quiere aumentar su impacto social. Sin embargo, Muhammad Yunus señala que si logramos diseñar un modelo de negocio social, y que este modelo de negocio social se le invierta una cantidad, ese 1 millón de pesos, en 3 años, 5 años, dependiendo del modelo,
podrá regresarse ese recurso y todas las utilidades reinvertirse para que el impacto pueda crecer mucho más. Una solución dentro de un modelo de negocio puede crecer a una velocidad mayor que dentro de un modelo filantrópico. Y entonces, Julia lo que decide es identificar, y es donde aquí hablamos de tres componentes importantes a la hora de diseñar modelos de negocio social. Por un lado, hablamos de que existen los clientes, ¿va? En el caso de Antenas por los Niños, pues los clientes podrían ser otros psicólogos, otras escuelas, e inclusive, que ahorita hablaré un poquito más al respecto, habla de algunos ministerios públicos. Les vende este software, les enseña cómo funciona y está diseñado para sus usuarios, es decir, otros psicólogos u otros expertos que van a utilizar este software para que puedan pues realmente generar impacto. Y debe estar diseñado para sus usuarios, principalmente para niños y niñas que necesitan pues señalar quién ha generado esa violencia para poder detenerla y por supuesto los familiares que pues son parte importante del niño y que pues también se ven impactados por esta violencia que no han identificado. Entonces, estos tres elementos de no nada más se trata de segmentar, sino de poder identificar cliente, usuario y beneficiario. Si de repente ahí preguntan cuál era. Eh, y a partir de ello, lo que hace Julia no nada más se queda en evolucionarlo de un modelo de impacto simple a un modelo de negocio social, sino se involucra en políticas públicas y lo que llega a hacer es que le permitan, a través de una modificación en políticas públicas, videograbar esa sesión que tiene con los menores para poder tener como una evidencia que permita levantar una denuncia en el Ministerio Público y no nada más identificar la violencia, sino realmente detenerla. Y a partir de ello, este modelo ha crecido de manera importante, ¿va? Entonces busquen un poquito más Julia Borbolla, podrán ver algunos casos pues, lamentables, sin embargo, importantes de cómo ha descubierto Julia, pues si realmente le conviene tener ciertos familiares y cómo cierta violencia se está generando en casa, ¿no? De ahí podemos pasar al Gramo, ¿verdad? Algramo es un emprendimiento social chileno. Lo que hace Algramo es vivir, José Manuel Müller, vivir directamente en una comunidad que tenía una afectación en la economía familiar y algo que él llama el impuesto a la pobreza. Este impuesto a la pobreza lo que nos habla es de, como yo tengo un presupuesto mucho menor por los ingresos que tengo en la familia, yo no tengo la capacidad de comprar grandes volúmenes de papel, de shampoo, de comida, y entonces, por ende, al comprar pequeñas cantidades, me sale más largo en el largo, me sale más caro en el largo plazo. Y entonces, lo que dice José Manuel Müller es cómo podríamos lograr otorgarle estos alimentos y estos insumos a un precio que no importe la cantidad que compre, le permita adquirir una mayor y mejor cantidad de productos para mejorar esta economía familiar. Y entonces diseña, como entiendo que es diseñador industrial de su equipo, diseñan esta máquina dispensadora que permite hacer una alianza entre los productores y las tiendas de la esquina para que en la tienda de la esquina tú llegues con un botecito y compres la cantidad de pues, granos que tú, de frijol, de arroz, de lentejas, que tú puedes pagar. Entonces 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos, la pagas y directamente cae ahí. Un impacto que en su momento no habían identificado tan fuerte fue el impacto medioambiental que esto generó. Porque no nada más fue un impacto en la economía familiar al poder acceder a mayor cantidad de alimentos por la misma o menor cantidad de precio, sino que los empaques, los plásticos que ya no se utilizan en trasladar todos estos productos, pero sobre todo en almacenarlos para que cada quien pueda comprar su kilo de frijol, que no, muchos no pueden comprar un kilo completo de estos insumos, pues entonces el impacto medioambiental que generó fue enorme. A partir de ello, se dio cuenta que podía generar máquinas dispensadores con todos los químicos necesarios para la limpieza del hogar, y así ha ido evolucionando y creciendo en Chile, está creciendo en otros países de Latinoamérica. Entiendo que ya llegó a México, no tengo la idea de cómo está funcionando, pero busquen al gramo, investiguen cómo está funcionando y de qué manera. Tiene una charla muy, muy impresionante, digo yo que estudié mercadotecnia, sobre cómo la mercadotecnia, pues realmente es, si no fue mal concebida, cuando está muy complicada. Y él habla, José Manuel, de que
pues hablar de mercadotecnia, y sobre todo yo que la estudié, me enseñaban muchísimo este tema, y quizá no muchísimo, pero sí lo mencionaban, de crear estas necesidades o de poder venderle las cosas a las personas solo por vender y no nos llegan a enseñar tanto que realmente la mercadotecnia debería enfocarse y los negocios a identificar problemáticas. Pero esas problemáticas, si logramos que sean sociales, ambientales, y diseñamos productos y servicios que logren resolverlas y regenerarlas, el impacto va a ser mucho mayor. ¿Va? Entonces, estos son dos casos a nivel nacional latinoamericano que me gustaría contarles. Y justo en este trayecto del entendimiento del emprendimiento social que nosotros nos tocó en lo personal desde el 2012 y en 2013 empezó a organizar conferencias y talleres, pues el día de hoy nosotros en SMEX somos una organización dedicada a impulsar el talento de las personas para que pues realmente puedan cambiar el mundo a través de los negocios sociales, a través del emprendimiento social. Actualmente nosotros contamos con 3 programas, un programa de fomento, donde buscamos inspirar a través de estas charlas, de informar sobre de qué trata el emprendimiento social y motivar a personas como ustedes, que seguramente están aquí porque se identifican como agentes de cambio, para poder crear soluciones a problemáticas sociales a través de modelos de negocio. Y justo un programa segundo es el laboratorio, en el cual buscamos que no nada más se queden con la emoción, sino adquieran las herramientas para poder diseñar las empresas sociales. Y en esta parte del diseño no nos quedamos solamente pues, en 4 paredes, en un papel, de diseñar esa solución. Es clave, y lo mencionaba en una de las lecciones de ayer, platicar con las personas, con los usuarios, con aquellos que tienen este problema y no nada más asumir que el problema, si bien lo hemos vivido nosotros, solamente sucede como nosotros lo tenemos o bajo nuestro contexto. Realmente platicar con las personas y diseñar. Nosotros justamente tenemos este laboratorio que enseguida explicaré a detalle y un programa de vinculación o de fortalecimiento que permite que estas ideas se conviertan en realidad y comiencen a cambiar la vida de las personas, generando ventas y rentabilidad de una manera importante. Entonces, nosotros en este laboratorio, si les llega a interesar, y lo menciono de manera breve, es un laboratorio que tiene una duración de 13 semanas y que justo ahora que mencionaba al principio de la charla, que nos dimos la oportunidad de, pues, rediseñarnos y adaptarnos, tenemos este programa que funciona de manera virtual a partir de este 20 de junio, donde les enseñamos más sobre emprendimiento social, a identificar problemáticas sociales directamente pues con el usuario, donde ustedes puedan entender cómo funciona y cuál es el contexto, diseñar soluciones innovadoras y desarrollar estos modelos de negocio social. En este caso, funcionará de manera virtual para aquellos que quizás nos conocían con nuestra modalidad presencial, donde se compone de 4 elementos importantes que complementan esta experiencia digital, donde contamos con clases virtuales, mentorías online que permitan ayudar a que los proyectos que estamos enseñando, las herramientas en las clases virtuales, se puedan aplicar de manera adecuada a el proyecto que ustedes están trabajando. Una asesoría virtual que permita ayudarles a que, si bien ya implementamos correctamente estas herramientas, hay que validarlas y cómo es ese proceso de validación y de qué manera podemos ayudar a que se validen estos elementos. Y por último, una serie de webinars como estos que permitan de manera más cercana platicar con algunos emprendedores sociales, actores del ecosistema, para mejorar este proyecto que están construyendo. ¿No? Entonces, en este laboratorio, para terminar este pequeño anuncio, pueden participar de 2 formas. Una participación individual. Si tú quieres involucrarte, no tienes una idea, bienvenido. Si tienes una idea y quieres complementar el equipo, seguramente habrá otras personas individuales que quieran estar dentro de tu proyecto. Si ya son un equipo y no tienen idea, bienvenidos, aquí te ayudamos a generarla. Sin embargo, si ya traes un proyecto en equipo, bienvenido, bienvenida, para que podamos ayudarte a fortalecerlo con los elementos que posiblemente en un principio no lograste identificar. Cuando les compartamos esta presentación, podrán acceder a toda la información para que puedan conocer un poquito más al respecto. Y entonces justamente este laboratorio, para poder hablarles un poco más de casos de éxitos de emprendimiento social, el laboratorio desde el 2016 ha funcionado y ha agresado a muchos proyectos de emprendimiento social, de los cuales pues un porcentaje ha logrado sobrevivir entre el 20 y 30%. Y esos son algunos de los proyectos que continúan y que estamos logrando que avancen en este trayecto que es el emprendimiento social. Voy a contar algunos de ellos y de qué manera
lograron conjugar estos dos elementos del impacto social con el impacto ambiental. Totem, para algunos que no lo conocen, este proyecto nace en Zapopan. Ellos trabajaron en la colonia El Reguilete y en esta colonia identifican pues, que hay un problema importante de pobreza, de desigualdad y particularmente un tema importante de alimentación, de acceso pues, a alimentos de calidad. Y entonces, cuando ellos platican con las personas, sobre todo con las mamás, identifican una acción recurrente que es las mamás prefieren levantar a sus niños al mediodía para ahorrarse el desayuno, si solamente tienen que gastar en 2 comidas. Entonces, este tipo de historias, lo que dijeron es, no pueden estar sucediendo, ¿cómo podemos lograr que tengan acceso a mejor alimento de calidad? Y particularmente identificaron que lo que querían comer era, pues, carne, ¿verdad? Carne de res, carne de puerco, una proteína animal al final. Y lo que ellos investigan, que es la carne del conejo, es una excelente oportunidad, ya que tiene 50%, es 50% más barato en su producción, tiene menos contaminantes en su producción misma y además tiene más nutrientes que aportar al cuerpo. Entonces, lo que ellos es construyeron este modelo de producción de carne de conejo que además tenga un enfoque medioambiental importante y por otro lado, a partir de ello, lograron construir un modelo de negocio muy, muy interesante, ¿va? Y es ahí donde entramos a profundizar más estos modelos de negocio. No solamente creamos que es, pues ahí está la carne, te la vendo, porque es 50% más barata de cajón, porque la realidad es que no es suficiente ese 50%. Lo que ellos hacen es venderla 30% más cara a un segmento más alto que ve esta carne como carne gourmet y que al verla como carne gourmet, lo que ellos están haciendo es, al consumirla, están permitiendo que otro grupo de personas puedan tener acceso a esta misma carne de calidad. Y entonces, por ende, se lo venden a la comunidad 30% más barato de su precio. De esta manera, están logrando generar un impacto ambiental en la alimentación y teniendo los ingresos suficientes para crecer estas granjas, que además no solamente es una granja de producción pues, de carne, sino es una granja que hablamos de un ciclo cerrado de producción, donde están enfocados fuertemente en que no se genere ningún tipo de residuos y que exista la menor cantidad de emisiones de carbono durante esta producción. Entonces, búsquenlas. Si tienen la oportunidad de comprar su carne, estarán ayudando a que este proyecto cada vez esté avanzando de una mejor manera. De ahí podemos pasar a ASBI. ASBI es lo que este equipo se da cuenta en el 2016 en las comunidades, es un tema de sexualidad. ¿Va? Lamentablemente en estas comunidades, pues jóvenes, niños, adolescentes en edad entre 12, 13, 14 años inician su vida sexual y al iniciar esta vida sexual, pues terminan embarazados, entre otras enfermedades de transmisión sexual. Y entonces lo que este equipo dice, ¿cómo podríamos lograr enseñarles sobre emprendimiento, digo, emprendimiento social hoy nomás? ¿Cómo podemos enseñarles sobre sexualidad, pero de una manera más innovadora, de una manera que permita que entiendan y que se diviertan y entonces utilizan la realidad virtual y aumentada? Particularmente ellos cuentan con estos talleres. Adicional es el tema de los dispensadores, ya que se dan cuenta que muchas personas lo que mencionan es que les da vergüenza ir a comprar estos preservativos a la farmacia que está cerca de su casa porque es la vecina y entonces le va a contar a los demás, ¿verdad? Y además, un tercer elemento es un chatbot que ustedes pueden encontrar, creo que en Facebook, y todavía falta un poco que lo avancen, donde pueden preguntar todas sus dudas, ya que pues, lamentablemente no tiene acceso, inclusive sus papás no tienen toda la información. Cuando hicieron estas validaciones, pues los papás tenían dudas al respecto. Y entonces lo que ellos hacen con este bot es responder información sobre preservativos y sobre enfermedades de transmisión sexual. Entonces, de esta manera ellos están avanzando, venden todos estos insumos y además los talleres a diferentes escuelas e instancias que permita un abordaje más integral de la prevención del abrazo y las relaciones sexuales. De aquí podemos pasar con Ubaqua. Ubaqua fue un proyecto que ingresa al laboratorio donde este equipo de diseñadores industriales y otras áreas ya tenían construido el proyecto, ¿verdad? Tenían una idea
en términos de diseño, de que pudiera ayudar a las personas que si bien tienen un poco acceso al agua potable, sin embargo esta agua está contaminada, ¿verdad? Y les está generando daño. Entonces diseñan este sistema de bajo costo de potabilización a través de rayos ultravioleta, de bajo costo, que es importante señalar, y que pueden vender a las familias para que tengan acceso a este pues, bien tan necesario que es el agua. Y entonces de esa manera el equipo que ya traía esta idea dentro del laboratorio logró identificar que no nada más es diseñarlo por diseñarlo, sino si bien entienden que es diseño centrado en el usuario, el lograr que tenga un modelo de negocio adaptado a las necesidades específicas de los clientes es lo que hace la diferencia de manera enorme. ¿Va? Entonces, por aquí terminamos los casos y me encantaría seguir hablando al respecto, pero quisiera volver a la cuarentena. ¿Va? Y si bien al principio hablábamos de que en la cuarentena no todos tienen la oportunidad, pues en la cuarentena algunas personas sí podemos tener ese privilegio. Y entonces, si algunos podemos tener ese privilegio de estar en cuarentena u otros privilegios donde no nos impacta de manera tan fuerte o tan grave esta contingencia, pues entonces tenemos que lograr que este impacto deba de continuar. Y entonces, si este impacto, independientemente de que estamos guardados, estamos esperando en este confinamiento a que todo vuelva a la realidad, recordemos lo que decía Muhammad Yunus, o sea, no esperemos que vuelva a la normalidad, porque la normalidad, como una de mis compañeras, en la charla con Muhammad Yunus, no es lo que necesitamos. Necesitamos modificar este sistema y entonces no podemos guardarnos en nuestras casas y no hacer nada. Si tenemos la oportunidad, si algunos de ustedes tienen esta oportunidad, desde ahorita logremos diseñar soluciones a estas problemáticas sociales. Este es el momento más indicado de todos en las que muchas cosas van a transformarse, la economía, o sea, si acaban de ver la noticia de que China va a dejar de usar el dólar y va a empezar a utilizar una moneda virtual. Entonces, estos cambios tecnológicos, económicos, sociales, políticos, culturales, van realmente a darnos la oportunidad de que realmente cambiemos el mundo. Entonces, justo esta es nuestra campaña más importante que tenemos a partir de, o como respuesta a la cuarentena, al coronavirus, en el que momento nosotros pudimos haber dicho, muy bien, se cancelan las conferencias, se cancela el laboratorio. No, ¿cómo podemos transformar esta forma en la que queremos generar impacto para poder avanzar a un siguiente nivel? Y entonces muchos preguntan, ¿por qué el impacto debe de continuar? ¿Va? Porque existe la oportunidad, ¿va? Las condiciones que hay ahora, si tú tienes la oportunidad de hacerlo, aprovechémosla. Dos, porque las personas lo necesitan. Y lo necesitaban desde antes, no nada más a partir de la cuarentena o después de la cuarentena. ¿Va? Y entonces, ¿cómo podemos realmente diseñar estas soluciones para las personas que realmente están necesitando estas alternativas? Sin embargo, no nada más pensemos en un modelo asistencial, filantrópico. En algún momento o en un momento inicial puede ser necesario. Sin embargo, tenemos que pensar cómo ir uniendo estos dos mundos, el mundo del impacto con el mundo de los negocios. ¿Por qué? Porque tenemos el talento. ¿Va? El día de hoy, todo mundo tenemos habilidades, conocimientos, experiencias que nos van a ayudar a construirlo. Entonces, pensemos cuáles son nuestros talentos, qué talentos nos hacen falta e invitemos a las personas, fortalezcamos estas habilidades y comencemos a hacerlo realidad. Y por último, todavía para añadirle, contamos con el ecosistema. Algunos dirán, ¿qué es esto del ecosistema? O sea, nosotros hablamos de un ecosistema de emprendimiento e innovación social que está compuesto por distintas organizaciones, personas, entidades que creemos que el emprendimiento social, muy particularmente este ecosistema, es posible y que estamos ahí para ayudarles. Y no somos los únicos. Hay muchas organizaciones a nivel Jalisco, a nivel México, Latinoamérica, a nivel internacional, por supuesto, que están ahí para ayudarnos a que estos proyectos sean realidad y justamente nosotros queremos ser uno de esos actores que podemos ayudarles a que los proyectos sucedan y que el talento sea impulsado para cambiar el mundo. ¿No? Entonces, yo sé que hay muchas cosas más que platicar. Podemos continuar la conversación. Por supuesto, ahorita voy a responder algunas de las preguntas que me puedan compartir. Y, sin embargo, les dejo aquí este link y que cuando les pasemos la presentación podrán acceder a ello, pero si pueden copiarlo, sacar un screenshot. Si se registran aquí, es un pequeño
el registro donde podemos continuar la conversación y enviarles más información, cursos que vamos a tener. Algunos van a ser gratuitos muy importantes, charlas, webinars. Anótense para que sigamos aprendiendo sobre el emprendimiento social. Perfecto. Y pues antes de terminar, un extra. Ayer lo terminé y hoy quiero añadirlo, la Agenda 2030. Si de repente ustedes dicen, ¿cómo yo voy a poder o de dónde me inspiro? Bien, ya me dijiste muchos problemas, pero no tengo claridad de cómo enfocar estas ideas. La Agenda 2030, estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU pudo identificar a través de una encuesta en la que muchos participamos y que les van a servir a ustedes para poder lograr definir hacia dónde quieren enfocar sus esfuerzos, puede ser uno, y algunos de sus pequeñas métricas que hay en cada uno de estos objetivos, o pueden ser varios. Combinados pueden generar la mezcla adecuada. ¿Va? Entonces, pues más bien pasemos a las preguntas. No sé si me las pasaron por aquí por WhatsApp. Las podemos ver. Vamos a acceder. Entonces aquí las tengo a la manita. Okay. Hola, tengo 19 años y quiero empezar un proyecto social que sea autosostenible. Mi duda es, ¿cuál sería el porcentaje adecuado entre ganancias o ventas y entre el impacto social? O sea, ¿qué tanto debería ser destinado a ganancias y qué tanto al impacto? Porque lo que he aprendido de otros proyectos pequeños es que en los que he participado es que es insostenible a la larga y terminamos perdiendo dinero de nuestra bolsa. Ok, mira, aquí cuando hablas de estos proyectos autosostenibles, es qué porcentaje destinamos a ganancias, entre ganancias o ventas, entre el impacto social. La realidad es que creo que cuando tú me haces esta pregunta, me hablas de que yo voy a vender un producto, voy a vender una serie de vasos, y entonces de lo que gane, yo voy a otorgar un presupuesto para ayudar. La realidad es que no, cuando menos no es la forma en la que idealmente queremos que funcione, sino hablamos de que tú vas a diseñar una solución para ello. Estamos hablando, y mencionar algunos de estos casos, que las comunidades no tienen acceso a electricidad e iluminación en sus casas, pues hay que diseñar unos paneles solares que tengan pues, un costo bajo, que sea accesible para las personas y que las personas cuando me paguen por este producto, hay que diseñar un sistema de pago, por ejemplo el microcrédito, que utilizan los de Iluméxico. Las personas compran este producto durante varios meses, algunos pocos años, y tienen acceso a esta iluminación y les cambia la vida de manera enorme. Aquellas personas que no tienen acceso al agua, Isla Urbana lo que está haciendo es venderles estos captadores de agua de lluvia, los tlaloques, se los vende también a microcrédito y permiten que las personas aprovechen el agua de lluvia para poder tener agua en sus casas. ¿Va? Y entonces, la pregunta es más bien, ¿qué producto o servicio puedes diseñar o qué solución podrías transformar en un producto que pueda comercializarse? Y entonces ya no se trata de destinar un presupuesto para el impacto social o para las ventas, ¿va? Sino se trata de que cada vez que tú vendes el producto que se consume, le resuelve el problema al inmediato y tú ganas un dinero por ello. Y entonces, ya como tu política de reinversión sea, pues le dedicarás para que pueda crecer este negocio o tendrás alguna repartición de utilidades. Y pues bueno, por ahí Muhammad Yunus, si me escuchara, diría que no. Sin embargo, hay diferentes visiones en las que la ganancia, y a lo mejor si complementando esta respuesta pueda ser qué porcentaje de ganancia sea, no hay una regla clara. Sin embargo, ¿cuál es el porcentaje de ganancia suficiente o de utilidad que permita aumentar este impacto social y asignar un precio justo para quien tiene el problema y que me dé la ganancia suficiente por el esfuerzo que yo estoy haciendo, adicional al pago que naturalmente deberías de tener? ¿No? ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? ¿No? El gobierno combate las asociaciones civiles a través del acoso fiscal. Gobierno que no cree y entorpece a las organizaciones civiles. Sí, sí, ha sido todo un lío. Justamente ahí me tocó trabajar en una asociación civil, donde pues sí hablaban de que, bueno, pues ahora las donaciones que reciben una asociación civil, pues tienen que ser reportadas y son cuidadas de una manera muy meticulosa, y entonces ya está siendo muy imposible que las asociaciones civiles puedan enfocarse en la solución. Pero creo que el problema, más allá de hablar si el gobierno está haciendo X o Y que para facilitar o perjudicar las acciones de las asociaciones civiles, creo que hoy tenemos que cuestionarnos el por qué tenemos que tener una solución
que solamente depende de donativos, ¿no? Y justamente en la charla queremos invitarles a que entendamos que los donativos no son la única manera en la que pueden lograrlo. Posiblemente ciertas causas son difíciles de sostener fuera de los donativos. Sin embargo, si entendemos que podemos crear modelos de negocios que permitan construir estas soluciones y sostenerlas en el tiempo a través de la comercialización, podemos hablar ya de otros temas más importantes, ¿no? ¿Tenemos más preguntas aquí? Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda que quiera compartir? Mientras, pues les recuerdo aquí nuestras redes sociales, nuestra página esnex.org. Nos pueden encontrar en Facebook completo como Esnex Emprendimiento Social México o siempre en alguna de estas redes @esnex oficial. Entonces, espero que esta charla les haya ayudado a entender un poco más cómo funcionan estos modelos de negocio social y sobre todo siempre recuerden, cambien el mundo con su talento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por compartirnos tus experiencias. Felicito a ti y a tu equipo porque pues siguen en esta lucha, decidieron reinventarse y pues aprovechan esta situación, ¿no? En lo personal soy partidario de que el emprendimiento debe y puede ser social. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Nos vemos mañana al punto de las 5 p.m. Y recuerden registrarse en la página aprendoencasa.play.mx para que les llegue el link de la sesión. Entonces, Oye, aquí estoy viendo otra preguntita, si tenemos ahí estos sí, minutitos sí, sí. para aprovechar. Aquí Aprovechemos. nos preguntan, ¿qué retos son los más importantes para el emprendimiento social? Yo creo que, o sea, son dos que me gustaría mencionar. Uno, de verdad es un reto posible, pero es un reto que hay que superar, el equilibrar los dos mundos, ¿va? Porque si tú creas tu emprendimiento social primero desde el lado del propósito social, y en el camino lo que quieres es que sea sostenible, pero quieres más el social que el negocio, te vas a enfrentar con muchos problemas de sostenibilidad. Y si además lo que te enfocas más en el tema del negocio y empiezas a dejar de lado el impacto social, pues entonces estás dejando de lado tu propósito. Creo que el lograr este reto de conjugar de lo más perfectamente posible estos dos mundos es el reto mayor. Y por el otro lado, pues definitivamente creo que uno de los retos es el tema legal. Cuando me preguntan, ¿y cómo se constituye una empresa social? Pues la realidad es que una empresa social se constituye como una empresa convencional o se constituye como una asociación civil también. Hay algunas que utilizan esos dos, pero entender que la figura legal es algo totalmente distinto, es como una bicicleta en la que me subo para lograr el objetivo. ¿Cuál es la que más te conviene? Obviamente acércate a un experto en este tema que te ayude a definir cómo puedes lograr tener las ventas necesarias y la facturación suficiente para que el impacto social se pueda sostener. Luego mencionan aquí cómo identificar si es una empresa con impacto socioambiental y no oportunista. Aquí está el tema muy bueno. Aquí hay algo que se llama la delgada línea del emprendimiento social, ¿va? Y esta delgada línea nos habla de dos cosas. Por un lado, la pregunta es, ¿nos aprovechamos del problema para generar negocios? ¿No? Y más bien por el otro, ¿nos aprovechamos de los negocios para resolver una problemática social o ambiental? Y entonces, la pregunta es, ¿qué tanto esta empresa con su solución está atendiendo la problemática social para resolverla en el largo plazo o solamente está generando una solución a la consecuencia y nunca le interesa realmente resolverla, ¿va? Y podemos hablar de aquellas personas que venden, no sé, filtros para agua, pero venden filtros para tu agua en tu casa. Y realmente, mientras más agua contaminada llegue a tu casa, pues más filtros van a vender y eso les interesa. Y posiblemente, si habláramos de una empresa social un poco más social y más bien que no sea oportunista, podemos hablar de aquella que realmente a lo mejor te va a dar un filtro para que resuelvas el problema mientras tanto y va a generar algunas acciones para evitar que te llegue agua contaminada. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Pues creo que ahora sí sería todo, Francisco. Sí, parece que ya no hay más preguntas, Jorge. Pues muchísimas gracias. Gracias a todo nuestro público bastante participativo. Y pues sigan en sus redes a Esmex y también a Play para que vean todas las novedades que tenemos para ustedes. Nos vemos mañana.